Un saludo afectuoso a todas las personas que participan en el Diplomado en Análisis y Control de la Corrupción a nivel subnacional. Es un gusto poder estar con ustedes. Agradezco la invitación a los coordinadores de este diplomado que me permiten compartir el espacio para platicar sobre temas relevantes. Soy Ricardo Salgado Perrillat, secretario técnico de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción. En esta ocasión abordaré el tema Evolución del marco normativo anticorrupción en México desde 2015 y por lo tanto me gustaría preguntarles, ¿sabes en qué año se creó el Sistema Nacional Anticorrupción? ¿Sabes cuáles son las leyes que se publicaron para dar vida al Sistema Nacional? ¿Sabes cuál es el estatus actual del Sistema Nacional? Muy bien, pues de esto se trata mi exposición. Espero que al final de esta intervención comprendas el marco normativo anticorrupción en México, conociendo fechas y eventos clave en su evolución. En el ámbito internacional, 18 años previos a la creación del Sistema Nacional Anticorrupción, México, en aras de homogeneizar los objetivos para el combate a la corrupción, suscribió diversos tratados internacionales multilaterales como la Convención Interamericana contra la Corrupción de la Organización de los Estados Americanos, con su entrada en vigor el 6 de marzo de 1997. La Convención para combatir el cohecho de servidores públicos extranjeros en transacciones comerciales internacionales de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, con su entrada en vigor el 26 de julio de 1997. La Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, con su entrada en vigor el 14 de noviembre de 2005. Fue el 27 de mayo de 2015 que, derivado de un ambiente de diálogo entre la sociedad civil organizada, la academia y el poder legislativo, se culminó con la reforma del artículo 113 constitucional. El artículo 113 delimita los rasgos generales del Sistema Nacional Anticorrupción. Por una parte, lo define como la instancia de coordinación en el que las autoridades competentes en la prevención, fiscalización, detección y sanción de la corrupción de todos los órdenes de gobierno deben colaborar. Por otra, estipula la obligación de los gobiernos locales para establecer sus propios sistemas locales anticorrupción con el mismo propósito. Esta reforma permitió la creación del Sistema Nacional Anticorrupción y facultó al Congreso de la Unión para realizar la expedición de leyes en materia de corrupción. Un factor importante fue que la ciudadanía se organizó para exigirle a las autoridades un verdadero compromiso para combatir la corrupción, que incluyó la presentación de una iniciativa de ley de responsabilidades administrativas denominada Ley 3 de 3. El respaldo que obtuvo esta iniciativa de más de 600,000 firmas configuró un nuevo escenario de involucramiento de la sociedad civil en la redacción de las leyes del Sistema Nacional Anticorrupción. A continuación, veremos un video que explica lo que motivó la reforma que dio origen al Sistema Nacional y a las leyes secundarias. Les recuerdo que este y otros videos sobre el trabajo del Sistema Nacional y de la CESNA pueden consultarlos en el canal oficial de YouTube de la CESNA. La ciudadanía se enfurece cuando casos comprobados de corrupción quedan impunes. Sin embargo, fueron juzgados bajo leyes menos estrictas, que cambiaban de estado a estado y que no fomentaban la coordinación entre las autoridades responsables de prevenir, disuadir e investigar la corrupción. Por eso era necesario crear el Sistema Nacional Anticorrupción. Para ello, se reformaron y crearon varias leyes. Primero se reformó el artículo 113 de la Constitución para crear el Sistema Nacional Anticorrupción. Se emitió la nueva Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción para establecer la coordinación entre Federación, estados y municipios. También establece la creación del Comité Coordinador, el Comité de Participación Ciudadana y la Secretaría Ejecutiva del SNA. La reforma constitucional transformó la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas en una ley general, que aplica a nivel nacional, enlista las obligaciones de los servidores públicos de todos los niveles y detalla las sanciones por corrupción, tanto para funcionarios como para particulares. Se reformó la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, donde se establece que la Secretaría de la Función Pública vigila a los funcionarios federales, castiga las faltas no graves y presenta las faltas graves ante el Tribunal de Justicia Administrativa. Se reformó el Código Penal Federal para que funcione de la mano con el Sistema Nacional Anticorrupción. Ahí se detallan los delitos por hechos de corrupción con sus sanciones.
se modificó la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República para establecer la Fiscalía Especializada, que investiga y persigue los delitos de corrupción. Se adecuó la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación para aumentar el poder de la Auditoría Superior de la Federación, que ahora vigila toda operación hecha con recursos públicos federales en los niveles estatal, federal o municipal, así como a particulares como sindicatos. Como resultado tenemos instituciones más fuertes que previenen, investigan y castigan la corrupción de manera coordinada. A nivel internacional, no existen ejemplos idénticos al Sistema Nacional Anticorrupción, lo que le da una característica innovadora por 3 razones. Su carácter sistémico, la interdependencia de actores e instituciones que componen el sistema implica retos de coordinación y plantea una fórmula distinta a la de otros países con agencias anticorrupción. Su institucionalidad es compleja. El sistema descansa en una gran diversidad de actores con diferentes atribuciones en el ámbito administrativo y penal. Su atención a la participación ciudadana, una innovación con gran potencial relevante en la fase de diseño y que ha sido pieza clave en la implementación y monitoreo del Sistema Nacional Anticorrupción. El 18 de julio de 2016 se publicaron en el Diario Oficial de la Federación las leyes secundarias que dieron vida al Sistema Nacional Anticorrupción. Estas fueron Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, de nueva creación, Ley General de Responsabilidades Administrativas, de nueva creación también, Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, nueva creación, Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, también de nueva creación, la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, hoy Fiscalía, reformada, el Código Penal Federal, reformado, y la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, que también fue una reforma. La aprobación de las reformas y nuevas leyes que materializaron el Sistema Nacional Anticorrupción representa un avance fundamental en el impulso de una nueva visión de combate a la corrupción en nuestro país. A continuación, expondré brevemente el objeto de cada una de ellas. La Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción se trata de la ley reglamentaria del artículo 113 constitucional. Tiene un carácter general y reforma el objetivo del Sistema Nacional plasmado en la Carta Magna. Esto es, establecer principios, bases generales, políticas públicas y procedimientos para la coordinación entre las autoridades de todos los órdenes de gobierno en la prevención, detección y sanción de faltas administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos públicos. En esta norma se precisan las 4 instancias colegiadas de coordinación para que el Sistema Nacional pudiera entrar en funciones. Estas son la Comisión de Selección, la Comisión Ejecutiva, el Comité Coordinador y el Comité de Participación Ciudadana. Al integrarse ellos, se pudo iniciar el proceso que daría existencia formal a la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción. Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Esta ley establece las bases de organización y funcionamiento de las dependencias, organismos e instituciones que conforman la Administración Pública Federal. Para la materia de combate a la corrupción, esta normatividad es relevante, ya que determina las facultades de control interno de los recursos públicos a nivel federal. Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, hoy Fiscalía, determina la configuración de la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción, dotándola de la facultad de investigación, prevención y persecución de los delitos en materia de corrupción, contenidos en el Código Penal Federal. Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. El objeto de esta ley es especificar la integración, organización y funcionamiento del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. El Tribunal Federal de Justicia Administrativa es el órgano jurisdiccional que conoce de las faltas administrativas graves de las personas servidoras públicas y de particulares que son promovidas por la Secretaría de la Función Pública, los órganos internos de control y la Auditoría Superior de la Federación.
Cuenta con autonomía para emitir sus fallos y con jurisdicción plena para fincar responsabilidades e imponer las sanciones correspondientes de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Tiene el propósito de distribuir competencias entre los órdenes de gobierno para establecer las responsabilidades administrativas de las personas servidoras públicas, sus obligaciones, las sanciones aplicables por los actos u omisiones en que incurran y las que corresponden a las y los particulares vinculados con faltas administrativas graves, así como los procedimientos para su aplicación. El Código Penal Federal, para los efectos del combate a la corrupción, este código define en su título 10 la responsabilidad penal por delitos cometidos por servidores públicos y por aquellas personas que participen en este tipo de hechos. Tiene una aplicación a nivel nacional en el caso de delitos del orden federal. La Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación tiene el propósito de reglamentar el proceso de revisión y fiscalización. Faculta a la Auditoría Superior de la Federación como órgano competente para fiscalizar la cuenta pública, la aplicación, administración y ejercicio de las participaciones federales, ramo 28 del presupuesto de egresos de la Federación, el destino y ejercicio de los recursos provenientes del fincamiento contratado por los estados y municipios que cuente con la garantía de la Federación, así como las situaciones irregulares que se denuncien respecto del ejercicio fiscal en curso o anteriores. De esta forma, se crea el Sistema Nacional Anticorrupción como una instancia de coordinación entre distintas autoridades federales y locales que busca combatir eficazmente la corrupción. Su principal objeto es prevenir, detectar y sancionar las responsabilidades administrativas y los hechos de corrupción, además de diseñar e implementar la política anticorrupción. El Sistema Nacional Anticorrupción articula esfuerzos institucionales para que, mediante el aumento de la transparencia, la rendición de cuentas, el combate a la corrupción y el fomento a la integridad, se fortalezca la confianza de los ciudadanos en las instituciones públicas. Este sistema está conformado por los integrantes del Comité Coordinador, el Comité de Participación Ciudadana, el Comité Rector del Sistema Nacional de Fiscalización y los sistemas locales. Una definición de corrupción es el abuso del poder público para obtener un beneficio privado. Este problema en México ha alcanzado niveles alarmantes. Por eso surgió el Sistema Nacional Anticorrupción, o SNA, una instancia donde autoridades federales y locales cooperan y se coordinan para combatir eficazmente la corrupción en todos los niveles de gobierno. Cuenta con un Comité de Participación Ciudadana que vigila el funcionamiento del sistema, junto con el INAI, el Consejo de la Judicatura Federal, la Secretaría de la Función Pública, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, la Auditoría Superior de la Federación y la Fiscalía Anticorrupción conforman el Comité Coordinador. Juntos aprueban las estrategias para combatir la corrupción y establecen los mecanismos para prevenir, perseguir y castigar a los corruptos. El SNA además cuenta con una Secretaría Ejecutiva encargada de administrar la Plataforma Digital Nacional, evaluar la eficacia de las estrategias anticorrupción y realizar investigaciones académicas. Dentro de la Secretaría Ejecutiva, en conjunto con el Comité de Participación Ciudadana, se encuentra la Comisión Ejecutiva, donde se proponen las bases de coordinación, estrategias y políticas públicas que aprueba el Comité Coordinador. Otra parte del SNA es el Comité Rector del Sistema Nacional de Fiscalización, que fomenta el intercambio de información para la revisión eficaz del uso de recursos públicos y que las instituciones públicas cumplan con sus tareas. Finalmente están los 32 sistemas estatales anticorrupción, que llevan a cabo funciones iguales a las del SNA, pero a nivel estatal y se coordinan para que todo el país se beneficie con las mismas políticas. Los diferentes participantes del sistema no solo se dedican a investigar y castigar la corrupción, sino también a prevenir e investigar sus causas, evaluar las estrategias de combate y vigilar el uso adecuado de los recursos públicos. Una pieza clave de este esfuerzo son los 32 sistemas estatales anticorrupción, que deben replicar el funcionamiento del sistema nacional en cada uno de los estados del país
y, por consiguiente, emitir o, en su caso, adecuar las legislaciones correspondientes. Al 3 de septiembre se cuenta con un avance significativo en cuanto a la adecuación de las legislaciones locales, pues como podremos ver en la imagen que se proyecta, 30 entidades federativas han cumplido al 100% con la adecuación de su marco normativo, mientras que solo 2 entidades tienen pendiente adecuar alguna de sus legislaciones. Estas son la Ciudad de México, pendiente la Ley Orgánica de la Fiscalía General, y Nuevo León, pendiente la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas. Es importante señalar que tanto a nivel nacional como local, el Poder Legislativo ha sido sensible a las necesidades de ajuste del sistema nacional y se han presentado una gran cantidad de iniciativas de reformas legales y constitucionales en torno al funcionamiento e integración del sistema. Tal es el caso de las propuestas que buscan adicionar sillas en el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción o aquellas posturas en las que se fortalece el impacto de las recomendaciones emanadas del Comité Coordinador, o bien las diversas propuestas que tipifican o aumentan los delitos de corrupción. Asimismo, en diversos estados se ha buscado reformar la legislación que permite el funcionamiento de los sistemas locales anticorrupción. Tenemos, por ejemplo, en Tamaulipas y Guerrero propuestas para implementar sistemas municipales anticorrupción, y en Hidalgo hay una reforma a la ley ya publicada en su periódico oficial para incluir en el Comité Coordinador al presidente de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción del Legislativo local. Además, con la finalidad de dar cumplimiento a los mandatos constitucionales y legales en torno a la implementación y puesta en funcionamiento del Sistema Nacional Anticorrupción y el logro de sus objetivos, la Secretaría trabaja en la implementación de la Política Nacional Anticorrupción y en la administración de la Plataforma Digital Nacional. La Política Nacional Anticorrupción define el rumbo para combatir el problema de la corrupción en México, por lo que es un marco de aplicación general, cuya evidencia, resultados, ejes y prioridades generados en ella deberán ser parte de los diagnósticos y políticas estatales anticorrupción que se desarrollen en cada una de las 32 entidades de la República. Al 3 de septiembre contamos con 16 políticas estatales aprobadas, 7 pendientes de aprobar, 8 en elaboración y solamente una que está por iniciarse. Cabe señalar que la Secretaría ha ofrecido acompañamiento permanente en estos procesos estatales. La Plataforma Digital Nacional es una fuente de inteligencia para construir integridad y combatir la corrupción, creando valor para el gobierno y la sociedad a partir de grandes cantidades de datos. En ese sentido, con el corte al 27 de agosto, a la plataforma se han conectado con datos reales al Sistema número 1, Evolución Patrimonial y Declaración de Intereses, la Secretaría Ejecutiva de los Sistemas Estatales Anticorrupción de Aguascalientes, Jalisco, Guanajuato, Estado de México, Zacatecas, Tlaxcala y Quintana Roo. Al Sistema 2, servidores públicos que intervengan en procedimientos de contrataciones públicas, las Secretarías Ejecutivas de los Sistemas Estatales Anticorrupción del Estado de México, Zacatecas, Chihuahua, Oaxaca, Aguascalientes, Puebla, Tabasco, Durango y la Secretaría de la Función Pública. Al Sistema 3, servidores públicos sancionados, encontramos al Estado de México, Sonora, Yucatán, Puebla y la Secretaría de la Función Pública. Al Sistema 3, correspondiente a particulares sancionados, nos podemos encontrar a las Secretarías Ejecutivas del Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de México y Puebla, y por supuesto a la Secretaría de la Función Pública. El Sistema 6, Información Pública en Contrataciones Públicas, está la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. A más de 5 años de la reforma que dio origen al Sistema Nacional Anticorrupción, el balance es positivo y aunque falta mucho por avanzar, el combate a la corrupción es un tema que se ha vuelto prioritario. Ya no pasa inadvertido, pues el gobierno actual ha puesto muchísimo énfasis. Ejemplo de ello es el conjunto de acciones y resultados que se han hecho públicos desde diversas instancias del gobierno federal para combatir y disuadir este flagelo. Sin embargo, como una medida para fomentar la implementación integral del sistema nacional y realizar las acciones necesarias para el cumplimiento de sus objetivos, resulta fundamental fortalecer las instituciones que dan vida al Sistema Nacional Anticorrupción, con la finalidad de asegurarles la posibilidad de crear los insumos suficientes para la reducción de la corrupción en el gobierno mexicano. Además,
es preciso permitirles trabajar y percibir sus experiencias, necesidades y áreas de oportunidad para que, una vez que se tenga claridad de los cambios institucionales, estructurales y legales, se establezcan marcos normativos más claros y acordes que permitan reducir la impunidad, que abonen a la transparencia gubernamental y que tipifiquen con mayor especificidad los delitos referentes a la corrupción. Lo anterior, siempre considerando la realidad de cada uno de los estados de la Federación para que sea posible articular al 100% al Sistema Nacional Anticorrupción y flanquear desde todos los ángulos a la corrupción.